capítulo número 14, y vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 6. Y cuando usted lo tenga, dé la gloria y la honra al Señor. Aleluya. Juan, capítulo 14, del 1 al 6. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, mis hermanos? Leamos juntos la palabra de Dios. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para
17. Leamos juntos, por favor, lo que dice la palabra de Dios, para que tengamos plenamente, hermanos, la convicción de que estando en el Señor tenemos esperanza, que de saber que no solamente el Señor está con nosotros ahora que tenemos vida, sino que después de la vida, hermanos, el Señor, nuestro Señor, estará estando con cada uno de nosotros. Tampoco queremos, ¿lo tienen? Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 16. Al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. ¿Escuchó, hermano? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos bendicen al Señor, hermanos? ¿Cuántos glorifican su santo nombre? ¡Aleluya! Estaremos con el Señor. Por eso, qué tan importante es que aprovechemos la vida, el tiempo en el Señor, el propósito de estar en esta tierra, hermanos, se cumpla en cada uno de nosotros. ¡Aleluya! Adoremos y cantemos al Señor. ¡Aleluya! Solo quiero estar donde Amén. tú estás, Amén. viviendo que hay tu presencia. Gracias, Señor. Quiero darte solo Quiere rendirle su vida al Señor. Quiere rendirle quiero su ser adorado. Venga al altar de las misericordias. Venga, Solo hermana. quiero estar donde Venga, tú señorita, estás, joven.
para seguir glorificando su nombre, con los bienes que el Señor nos ha permitido en esta semana, con su mano misericordiosa, con la provisión que el Señor nos ha dado, y sigamos alabando el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Exáltele, mi hermano. No se quede callado. Exáltele. Bendígale al Rey. Bendiga a su Padre, a su Señor. Al expositor de su palabra. ¿Está usted preparado, hermano, para escuchar la enseñanza de esta mañana? Padre eterno, Dios todopoderoso, te bendecimos, te alabamos, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo que hemos compartido como pueblo tuyo, juntos, Señor, alabando, exaltando tu nombre, sintiendo, Señor, tu presencia en nuestra vida, siendo bendecidos por ti, Padre. Toma en tus manos la vida de nuestro hermano Armando, que va a exponer tu palabra, la enseñanza que tienes para nosotros, no solamente para adquirir más conocimiento de tu palabra, sino para hacer propia, Señor, tu palabra en nuestra vida, las promesas que tienes para nosotros, la enseñanza que es para que cada día seamos, Señor, más obedientes, más, Señor, apegados a ti. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Usa la vida de tu Hijo. Usa la vida de tu Hijo. Permíteme
invitarles para que me hagan favor de abrir la palabra de Dios. Allí en el libro de Job, en el capítulo número 14, versículos 14 y 15. Job, capítulo 14, versículos 14 y 15. ¿Está usted listo? Vamos a leer 3 veces el pasaje. Dice así: si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Una vez más. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que me venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Por último, dice: si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Sírvase a tomar asiento. Como lo mencionamos por el mes de noviembre del año pasado, son varias las teorías humanas con las que se ha tratado de explicar lo que pasa con el alma de nosotros los hombres después de que llegamos a vivir la experiencia de la muerte. Entre ellas están, como lo mencionamos por ese tiempo, los proponentes de la teoría denominada el sueño del alma, quienes, como dijimos, sostienen que después de que morimos, el alma de nosotros los hombres entra en un sueño profundo y a la vez en un estado de inconsciencia, del cual, según ellos, despertamos hasta el día de la resurrección de nuestros cuerpos. Están también los promotores del aniquilacionismo, quienes a través de esta teoría en sus distintas versiones sostienen que los hombres de manera general, o cuando menos parcial, seremos aniquilados, dicen ellos, tanto física como espiritualmente, de tal manera que una vez que hayamos sido exterminados, no quedará memoria de nosotros en ningún sentido. Y están asimismo los promotores de la teoría universalista, quienes afirman, como ya lo mencionamos también en la primera parte de este tema, que todos los hombres, hermanos, están perdidos, dicen ellos, a causa del pecado, pero que debido a que la Biblia enseña que la muerte de Cristo es eficaz para todos los hombres, al final todos los hombres, sin exceptuar a ninguno, serán salvos. Ellos sostienen, como ya lo vimos, que sin excepción alguna, todos los hombres tendrán la oportunidad de oír el Evangelio de forma abierta y explícita, tan evidente que aquellos que no lo escuchen en esta vida aquí en la tierra, tendrán, dicen ellos, la oportunidad de escucharlo después de la muerte, debido a que, dicen ellos, Dios es un Dios amoroso, el cual no se aferrará de ninguna manera a las condiciones que ha establecido, y señala que aunque hasta ahora Dios ha amenazado con la condenación eterna a todos los que en el pasado no lo han aceptado y a los que no lo están aceptando hoy en día, al final, dicen ellos, Dios cederá y perdonará a todos sin que necesariamente el elemento de una fe personal participe. Pero como lo subrayamos hace ya varios meses, dichas teorías
junto con todos sus argumentos, caen por sí solas cuando son pasadas por la prueba de la palabra fidedigna del Dios de todo saber. Puesto que la Biblia enseña, mis hermanos, que cuando muramos, ni estaremos dormidos en un sueño profundo, ni entraremos en un estado de inconsciencia por el intervalo de tiempo que ellos sostienen y mencionan, ni seremos aniquilados física y espiritualmente, y por supuesto que, como enseña también la Biblia, tampoco serán perdonados y salvos quienes han desechado y cerrado sus corazones a la gracia de Dios, tanto en el tiempo pasado como en el tiempo presente. Más bien, la Biblia enseña que cuando los hombres muramos, estaremos espiritualmente despiertos y plenamente conscientes, como lo estuvieron el rico y Lázaro después de que se hubieron ido de este mundo. O como lo estarán incluso quienes morirán como mártires en un futuro, en tiempo de la gran tribulación, allá bajo el altar de Dios, según menciona Juan en el libro de Apocalipsis. Que cuando muramos, más que ser aniquilados física y espiritualmente, como ellos lo afirman y sostienen, nos mantendremos espiritualmente expectantes, esperando, gloria a Dios, como decía Job, en el tiempo de nuestra liberación física del sepulcro, y atentos, hermanos, al llamado de Dios. Que cuando muramos no quedaremos sepultados para siempre en el sepulcro donde hayamos sido puestos, que todos los hombres seremos resucitados, unos para ser recompensados según las obras que hayamos hecho en este mundo en pro del Señor, y otros lamentablemente para ser juzgados, sentenciados y lanzados al agua de fuego a causa de los pecados cometidos y nuestra muy marcada indiferencia al Señor y a las cosas que le rodean. Pero las teorías del sueño del alma, del aniquilanismo sectario y del universalismo no son de ninguna manera las únicas teorías que subjetivamente han tratado de explicar lo que sucede con el alma de nosotros los hombres después de que hayamos muerto. ¿Por qué lo digo? Porque adicionalmente a dichas teorías tenemos también las teorías con las que la, entre comillas, Iglesia Católica Romana ha pretendido explicar lo que sucede con las almas tanto de los niños como de los adultos después de que estos han muerto, mencionando que dependiendo de la condición o estado espiritual en que hayamos muerto o que hayan muerto, han afirmado desde antaño que hay cuando menos 4 lugares a donde el alma de los muertos irá a parar. De esos 4 lugares estaremos hablando en el tema de esta mañana con la bendición de Dios. ¿Cuáles son esos 4 lugares que ellos señalan como lugares a donde el alma humana va a parar después de la muerte? Según ellos, esos lugares son el cielo, el purgatorio, el limbo y por supuesto el infierno. De modo que cuando preguntamos a la iglesia tradicional a dónde van los que se han ido de este mundo, ellos dicen y enseñan primeramente que algunos van al cielo, no todos, algunos, dicen ellos, van al cielo. Pero según ellos, ¿quiénes son esos algunos que van al cielo? Ellos dicen que entran al cielo
los que mueren sin pecados veniales y sin pecados mortales. Cabe mencionar aquí que según el significado que ellos dan a estas dos clases de pecados, los pecados veniales para ellos son faltas o pecados leves contra la ley moral del Señor, pecados que no rompen la relación con Dios, pero que sin embargo son pecados que dañan. Definen a los pecados veniales también como negligencias, tropiezos o vacilaciones en el seguimiento de Cristo, los cuales dicen no son incompatibles con el estado de gracia y son pecados que tampoco producen una separación completa de Dios y una condenación eterna en el infierno. Pero señalan también que los pecados veniales pueden ser a la vez humanamente reparados por la gracia de Dios. En otras palabras, que un hombre que comete pecados veniales puede repararlos por sí mismos. Pero cuando se les pregunta a qué pecados podrían llamarse veniales, ellos dicen que los pecados veniales podrían ser, por ejemplo, el chisme, la impaciencia, robar algo de poco valor, llegar tarde a la casa, pensar o expresarse en forma blasfema, o contar una historia vergonzosa sobre otras personas, y por ahí algunos otros. En cuanto a los pecados mortales, dicen que los pecados mortales son acciones que se cometen con plena conciencia y deliberación y que se consideran sumamente ofensivos ante la presencia de Dios. Definen también esta clase de pecado como infracciones graves contra Dios. Califican como pecados mortales a la soberbia, a la avaricia, a la envidia, a la ira, a la lujuria, a la gula, a la pereza, al odio a Dios, al perjurio y a la blasfemia, entre otros. Afirman que quienes a la hora de la muerte están libres tanto de estos pecados veniales como de estos pecados mortales después de muertos, serán juzgados inmediatamente de manera individual y entonces irán al cielo. Pero dice que siendo el cielo el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre y el estado supremo y definitivo de dicha, y en consecuencia, siendo que Dios ha preparado para los que le aman cosas que ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasaron por el pensamiento del hombre después de muertos, y asimismo después de su juicio particular, los que han muerto en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, van al cielo, viven con Dios, lo ven tal cual es, están siempre con Cristo, son para siempre semejantes, dicen, a Dios, gozan de su felicidad, de su bien, de la verdad y la belleza del Señor, y asimismo gozan de vida perfecta con la Santísima Trinidad, están en comunión de vida y amor con ella, con los ángeles, con la Virgen María y con todos los bienaventurados a quienes se les llama el cielo. Y allí en el cielo, quienes mueren libres de pecados veniales y mortales, encuentran su verdadera felicidad. Pero aunque todo esto sonaría, hermanos, muy bien para personas con un escaso conocimiento de la palabra de Dios, para personas bien fundamentadas en ellas, todo esto resultaría en una falacia. Porque no es posible que un hombre pueda tener todas estas experiencias, hermano, como ellos
menciona y por lo que voy a decirles. Esto resultaría en una falacia, puesto que, aunque algunas cosas que se mencionan tienen alguna relación con lo que la palabra de Dios enseña, sin embargo, la mayoría de ellas carecerían de un verdadero fundamento escritural. Porque a la luz de la palabra de Dios encontramos que Dios no ve el pecado como ellos lo ven, pero también que Dios será justo e imparcial a la hora de castigar los pecados de los hombres, independientemente de si estos pecados son leves o no. Tanto que en el día en que los hombres sean juzgados, algunos pecados merecerán mayor castigo que otros, y no como ellos lo aseveran, cuando señalan que los pecados veniales son pecados tan leves que no son incompatibles con la gracia de Dios, que no producen una separación completa con Dios, ni tampoco una condenación eterna en el infierno, lo cual no checa de ninguna manera con lo que la palabra de Dios enseña, puesto que, como lo estamos mencionando, el día en que Dios juzgue en su justicia todos los pecados de los hombres, castigará a los mismos en función de los pecados cometidos. Quien mucho pecó, mucho se le castigará, y quien poco pecó, poco se le castigará. Habrá grados de castigo en el infierno en base a los pecados que los hombres hayamos cometido mientras estuvimos en el cuerpo, a pesar de que por ser mínimos e insignificantes ellos lo nieguen. La Biblia enseña, como ya lo mencionamos, que no hay hombre limpio de pecado, que todos, absolutamente todos los hombres hemos pecado de alguna manera, y que de no ser limpios nuestros pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, seremos juzgados, hermanos, en función de los pecados que hayamos cometido mientras estuvimos en el cuerpo, sean estos leves o muy delicados. Y la Biblia enseña también que los pecados, sean veniales o mortales, como ellos lo señalan, no alcanzarán el perdón por medio de la confesión a un hombre pecador como cualquiera de nosotros, sino por medio de la confesión de los mismos a nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo, el cual, a diferencia de los hombres mortales, tiene todo el poder para perdonar todos nuestros pecados, sean de la naturaleza que sean. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Cristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Les pido, por favor, tengamos compostura aquí en el santuario. En la iglesia se debe tener compostura. O puedo guardar silencio mientras ustedes terminan de platicar. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Cristo es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo digo porque cuando a ellos se les pregunta cómo alcanzar la limpieza de los pecados veniales y mortales, de modo que los hombres libres de dichos pecados podamos ir al cielo como ellos lo afirman, lo que ellos contestan es que para tener esa bendición es necesario echar mano no de Cristo, sino del sacramento de la confesión,
En otras palabras, lo que ellos afirman es que para desembarazarse de los mismos, los hombres tienen que recurrir no a nuestro bendito Salvador, quien puede en verdad resolver el problema de nuestros pecados. Ellos afirman que el pecador debe ir a un sacerdote humano como yo, como usted, un sacerdote en funciones, para confesarle sus pecados, de modo que puedan quedar limpios de los mismos y entonces estar en condiciones espirituales para ser juzgados de inmediato e ir al cielo y gozar de dichas bendiciones, lo cual está en desarmonía con lo que la palabra de Dios enseña, porque como ya lo mencionamos, el único que puede perdonar cualquier clase de pecados es nuestro bendito Salvador por medio de su sangre preciosa. No es, mis hermanos, por medio del sacramento de la confesión de los pecados a un hombre pecador de carne y hueso como nosotros, que los pecados de nosotros los hombres pueden ser perdonados, sino más bien es por el arrepentimiento de dichos pecados y confesión de dichos pecados a Cristo, quien puede en verdad darle a nuestros pecados una solución. Usted podría venir a un servidor para confesar los pecados y yo no podría hacer absolutamente nada por usted. Pero podríamos estar en un contexto distinto, en un contexto religioso distinto, y usted iría a cualquier otra persona que no se ha ido a confesarle sus pecados, y la Biblia dice que la persona, hermano, no podría hacer absolutamente nada por usted. Pero usted puede con sus pecados, una vez que se ha arrepentido, venir a Cristo, y Cristo puede perdonar todos sus pecados para la gloria de Dios. Ahora bien, pero en cuanto a lo que dice que quienes mueren sin pecados veniales y mortales son juzgados inmediatamente después de morir para acceder al cielo, la Biblia enseña más bien que hay en el futuro, no después de que el hombre vive y de inmediato, sino hay en el futuro un día específico que Dios ha establecido, en el cual todos los hombres que murieron en pecado se presentarán ante la presencia de Dios en el llamado juicio ante el gran trono blanco, mencionado por Juan en el libro de Apocalipsis. Se presentarán para ser juzgados en base a los pecados que hayan cometido mientras estaban en el cuerpo y recibir lo que realmente merecen. Ahora bien, en lo que hace a los beneficios de los cuales dicen los hombres sin pecados veniales y mortales gozarán una vez que hayan entrado al cielo, creo que no tendrían cómo fundamentar con la palabra de Dios dichos beneficios. Y usted preguntará, ¿por qué no creo? Porque ellos dicen que una vez que los hombres sin pecados veniales y mortales hayan ingresado al cielo, serán semejantes a Dios. Note eso. O sea, ellos están diciendo que aquellos que entren al cielo serán exactamente igual que Dios. Y eso es una barbaridad. Alabado sea el Señor, hermano. Ellos dicen que una vez que los hombres sin pecados veniales y mortales hayan ingresado al cielo, serán semejantes a Dios y gozarán, como lo afirma, del bien, de la verdad y de la belleza de Dios, de vida perfecta y de comunión de vida y amor con la Santísima Trinidad, y asimismo de comunión con los ángeles, con la Virgen María y con todos los bienaventurados, a los que ellos llaman siervos, hermano. Constituye todo esto, como estoy mencionando, una barbaridad, puesto que ningún hombre, hermanos, por más santo que sea, podrá ser jamás semejante al Señor o igual que Dios. Y ningún hombre perdonado por otro hombre pecador como él podrá entrar al cielo y tener jamás ninguno de los beneficios que ellos señalan. Habría que preguntarles, si un hombre pecador
perdonado por otro hombre pecador, podría realmente ir al cielo y obtener dichos beneficios. Con toda seguridad ellos titubearían por no tener un fundamento escritural con el que ellos pudieran respaldar lo que aseveran. Sin embargo, no pasaría lo mismo con quienes estamos ceñidos a la palabra de verdad. Pues cuando se nos pregunta ¿quiénes entrarán al cielo?, respondemos con la palabra de Dios en la mano, que solo los lavados de sus pecados por la sangre preciosa de Cristo tendrán la bendición de entrar al reino de los cielos para gozar de los beneficios que la Biblia menciona tan claramente. Pero la, entre comillas, iglesia no solo enseña que los hombres al término de su vida se encuentran sin pecados mortales y veniales irán al cielo. Ellos sostienen también que hay algunos otros hombres que una vez que vivan la experiencia de la muerte irán, hermanos, no al cielo sino al purgatorio. Introducido en el año 593 después de Cristo por Gregorio el Grande y proclamado artículo de fe en el año de 1439 por el Concilio de Florencia, el purgatorio, según la definición de sus propios proponentes, es un lugar de esperanza y anticipación, un estado temporal intermedio entre el cielo y el infierno, un estado de purificación y expiación, un lugar preparado para la purificación, dicen ellos, la purificación final de los elegidos. Es también, según ellos, la última etapa de la santificación y el lugar donde el Señor sana a las almas más profundamente. Menciona asimismo que el purgatorio es el lugar asignado a la hora de la muerte. Gloria sea al Señor. El lugar asignado a quienes a la hora de la muerte están en la gracia de Dios, pero imperfectamente purificados. Un lugar para aquellos que están seguros, dicen ellos, de su salvación, pero que por razón de sus pecados veniales al morir tienen que sufrir una purificación en dicho lugar. Una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo, lugar donde ninguna cosa inmunda puede entrar. Sostienen y defienden la realidad de ese lugar tomando pasajes escriturales como el mencionado por el evangelista Mateo en el capítulo 5, versículos 25 y 26, y asimismo los pasajes escriturales de primera carta a los Corintios capítulo 3, versículos 13 al 15, y Lucas capítulo 12, versículos 58 y 59, y el mencionado por Juan el apóstol en el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículos 27 respectivamente. Sostienen la realidad del purgatorio mencionando que los hombres que mueren sin haber dado satisfacción por sus pecados veniales, por medio, dicen ellos, de sus sufrimientos en ese lugar, purgan sus pecados, y que cuando se haya cumplido el tiempo de su castigo, saldrán de ahí para ir al cielo, y vuelven a reafirmar la existencia del purgatorio, subrayando que aquellos que no están perfectamente limpios a la hora de la muerte, que todavía están cargados con la culpa de los pecados veniales y que no han recibido el castigo temporal merecido por sus pecados, deben ir, dicen ellos, al purgatorio a fin de someterse necesariamente a un proceso de purificación antes de que puedan entrar a la suprema bienaventuranza y a los goces celestiales. Pero en relación a la forma en que se vive en el purgatorio, ellos señalan que durante su permanencia en el purgatorio, quienes allí viven sufren el fuego del purgatorio, porque es con fuego y no con la sangre de Cristo que ellos purifican sus pecados. Sufren la pérdida,
sufren la pena de la pérdida, es decir, la angustia que resulta del hecho de estar excluidos de la bienaventurada visión de Dios, y sufren el castigo de los sentidos, es decir, sufren verdaderas penas que afligen el alma, los cuales son tan terribles, sufrimientos tan terribles como los del mismo infierno, siendo la principal diferencia, dicen ellos, que las penas del infierno son eternas, mientras que las del purgatorio son temporales. Señalan que la duración de quienes ingresan al purgatorio o el tiempo que estarán allí pueden determinarse de antemano o no pueden determinarse de antemano, pues la duración como la intensidad de sus padecimientos a base de fuego variará según el grado de purificación que se haga necesario. Con respecto a las soluciones que tienen para quienes ingresan al purgatorio, señalan, y aquí ponga usted mucha atención, que los sufrimientos del purgatorio pueden acortarse o suavizarse mediante las oraciones y las buenas obras de los fieles que están en la tierra. Pueden suavizarse por medio del sacrificio de la misa o a través del Papa Romano, quien por tener jurisdicción sobre el purgatorio tiene la prerrogativa de conceder indulgencias o sufragios, aligerar los sufrimientos del purgatorio y hasta darlos por terminado. Pero dicen que de no contar con esas alternativas, es posible que quienes ingresan al purgatorio permanezcan ahí hasta que llegue el juicio final. No obstante todo lo mencionado, hermano, y lo que este dogma sostiene, apoyados en la palabra de Dios, nosotros los cristianos afirmamos que la doctrina del purgatorio es una doctrina nacida en la mente de los hombres mortales, inventada para conveniencias económicas e institucionales, puesto que la Biblia nunca indica que existe el purgatorio. La idea de la purificación de los pecados veniales a través de los sufrimientos del mismo pecador que es sometido al fuego, representa, hermanos, una contradicción absoluta de la doctrina bíblica de la salvación por gracia. La doctrina del purgatorio niega asimismo la eficacia de la obra redentora de Cristo, quien dijo: consumado es, al morir en la cruz en sacrificio por nuestros pecados. Niega también la suficiencia de la sangre de Cristo, la cual nos limpia de todo pecado. La doctrina del purgatorio calumnia a Dios y le quita todo significado a la palabra perdón. Porque, ¿qué clase de perdón o qué clase de Dios castigaría a sus hijos después de haberlos perdonado? ¿De qué vale el perdón que Dios otorgue si todavía hay que cumplir la condena ahí bajo las llamas del fuego del purgatorio? Bíblicamente hablando, el perdón es para todo tipo de pecados, incluso para los calificados como veniales. La gracia, hermanos, dejaría de ser gracia si fuera posible alcanzar la salvación por medio de los sufrimientos del mismo pecador en el purgatorio o por los sufrimientos de otros seres humanos. No hay necesidad de otro lugar para purgar los pecados o para completar la obra redentora de Cristo. Los pasajes escriturales con los que tratan de fundamentar dicha doctrina solo servirían para sostenerla mediante una forzada interpretación de la Biblia. Los pecados de los hombres, cualesquiera que estos sean, no pueden ser de ninguna manera purificados por fuego, como ellos lo aseveran, sino por el poder de la sangre de nuestro bendito Salvador, quien murió por todos nosotros y hoy, hermanos, sigue perdonando a través de su sangre los pecados de cualquier hombre pecador para la gloria de su santo nombre.
Pero ellos no solamente sostienen que hay quienes van al cielo y quienes van al purgatorio. Ellos sostuvieron en el pasado, no lo sostienen ahora en este momento, sostuvieron en el pasado que había quienes iban al limbo. Si nuestra atención ha estado puesta hasta aquí en lo que hemos venido comentando, entenderemos por qué estamos precisando que además de que ellos sostienen que hay quienes irán al cielo debido a que a la hora de la muerte están limpios tanto de sus pecados veniales como de sus pecados mortales, y que hay quienes irán al purgatorio debido a que no están del todo perfectos para ir al cielo, por razón de que no están del todo limpios de sus pecados veniales. Si entendemos esto, entenderemos también por qué estamos diciendo que en el pasado ellos sostuvieron también que había quienes no irían al cielo ni tampoco al purgatorio, sino al limbo, refiriéndose, hermanos, específicamente a los niños, pero no a todos los niños, sino solamente a los niños que por diversas razones no habrían sido bautizados antes de la muerte. Cabe mencionar aquí que según ellos, para obtener el beneficio de la salvación y la bendición de acceder al cielo, cualquier hombre o mujer en el mundo, incluidos los niños, debe resolver por medio del sacramento de la confesión y por medio del sacramento del bautismo el problema tanto del pecado de origen como el problema de los pecados veniales y pecados mortales. En otras palabras, ellos están diciendo que para que los adultos puedan ser salvos deben observar el sacramento de la confesión y el sacramento del bautismo. Pero en cuanto a los niños deben observar el sacramento del bautismo, porque solamente el sacramento del bautismo más el sacramento de la confesión son, según ellos, las vías adecuadas para que los pecados sean perdonados. Y por eso ellos mencionan que si un niño muere sin haber recibido el bautismo previamente, ese niño no puede ir al cielo porque necesitaría ser bautizado para ingresar a él. De otra manera, si no fue bautizado, a pesar de que Dios es un Dios amoroso, tendría necesariamente, por ser niño, no podría ir al infierno, no podría ir al cielo porque le faltaría el bautismo, pero entonces ellos le han reservado el limbo como un lugar. ¿Sí? Pero eso vuelve a ser una falacia. No es a través de los sacramentos del bautismo y de la confesión que los hombres son perdonados. Se necesita arrepentirse, se necesita confesar los pecados, no al pastor, no al sacerdote, sino a Cristo. Y después se requiere que uno se bautice, pero no para ser salvo. El bautismo no salva a nadie. El que salva a todos los hombres es el Señor Jesucristo. Nosotros y cualquier hombre debe bautizarse, ¿no? Pero no para ser salvo, sino debe bautizarse en obediencia a lo que el Señor Jesucristo estableció. Aleluya. Ellos afirman que es imposible, escuchen esto, para cualquier persona obtener el beneficio de la salvación y acceso al reino de los cielos, prescindiendo del sacramento del bautismo y del sacramento de la confesión, debido a que les atribuyen a dichos sacramentos un poder salvífico, pues sostienen que la práctica de dichos sacramentos son necesarios para resolver tanto el problema del pecado original como de los pecados veniales y mortales. Enseñan que para que todos los adultos sean libres tanto de los pecados veniales como de sus pecados mortales,
requiere no solo el bautismo en agua, sino también el de la confesión de los mismos ante el sacerdote en funciones. En tanto que para que los niños sean salvos del pecado original, necesitan ser bautizados, pues de no serlo, dicen ellos, quedarían excluidos del cielo y confinados a un lugar distinto al mismo, porque para ser admitidos en el cielo, los niños requerirían ser plenamente bautizados. Señala que en caso de morir un niño sin que le haya sido administrado el bautismo, ese niño quedaría excluido del reino de los cielos, pues enseñan que para que el pecado de origen sea limpio en la vida de los infantes, precisan ser bautizados, porque si no lo fueran, debido a la presencia del pecado original en sus vidas, estarían impedidos para acceder al reino de los cielos, como también para participar de las bendiciones que hay allí. Ahora bien, si por la presencia del pecado original en sus vidas y la falta del bautismo en agua, los niños no podrían acceder al reino de los cielos, la pregunta obligada que ellos tendrían que responder sería: ¿a dónde irían los niños que mueren en esa condición? ¿A dónde irían los niños no bautizados y manchados por el pecado original? ¿A dónde irían si por morir en esa condición quedarían excluidos tanto del cielo como de sus bendiciones? A dicha pregunta ellos responden diciendo que los niños no bautizados y manchados por el pecado original irían, como ya mencionaba, al limbo. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué es el limbo? Según la teología, o la etimología mejor dicho, la palabra limbo proviene de la palabra latina limbus, que significa borde o límite. Dicha palabra elegida y usada por los teólogos católicos romanos fue utilizada durante mucho tiempo para designar un lugar de confinamiento permanente situado, según ellos, en los bordes o en los límites del infierno. Por eso ellos dicen que, o decían que quienes van al limbo no padecen, ¿sí? Porque el limbo está situado, o ellos lo situaron, en los bordes o en los límites del infierno. Cabe puntualizar aquí varias cosas importantes. Que como doctrina católica, la teoría del limbo surgió y fue desarrollada por los teólogos católicos 1300 años después del nacimiento de Cristo. Que dicha doctrina fue inventada con el propósito de explicar a los padres de los hijos, de los niños, el destino eterno de los infantes que morían con la mancha del pecado original. Que fue inventada con el objetivo de suministrar un lugar a los infantes que morían sin habérseles suministrado el bautismo en agua, el cual era una condición, según ellos, necesaria, no solo para ser salvos, sino también para acceder al reino de los cielos. Porque según ellos, estando impedidos los niños para ir al cielo, tanto por el pecado de origen como por la ausencia del bautismo en agua, había que designarles, una vez muertos, un lugar donde pudieran estar. Y ese lugar sería precisamente el limbo, lugar inventado por ellos. Ahora bien, en cuanto al tiempo que pasarían allí y las experiencias que vivirían y las soluciones a dicho confinamiento en el limbo, las opiniones entre ellos estuvieron siempre divididas. Algunos de sus proponentes mencionaron que una vez ingresados al limbo, los infantes permanecerían allí para siempre, sin ninguna esperanza de liberación, excluidos del cielo y de la visión beatífica de Dios, sufriendo la carencia de Dios y la pena o castigo del pecado original. Manifestaron que el limbo era un tipo de infierno
porque en el limbo los niños sufrían la carencia de la gracia de Dios y la pena o castigo del pecado original. Otros, sin embargo, mencionaron que los niños ingresaban al limbo, o los niños que ingresaban al limbo no padecían pena alguna en el sentido corporal, ni tristeza alguna, debido a que no estaban en el infierno, sino en los bordes de él, a donde las llamas del infierno no llegaban. Ahora, en lo que hace a las soluciones, señalaron en su antibíblica teoría que el confinamiento de los niños en el limbo podría ser temporal. Eso decían otros, que los niños podían salvarse de dicho confinamiento mediante la fe de sus padres, o que Dios inclusive podría enviar a los ángeles a bautizar a los infantes que estaban en el limbo, a fin de hacer posible su salida de allí e ingresarlos al cielo. La doctrina sobre este particular, sin embargo, generó tantas dudas que nunca pudieron contestar, y tantos problemas para el catolicismo romano durante todo el tiempo que formó parte de sus enseñanzas, que la doctrina del limbo, hermanos queridos, fue abolida sin resistencia alguna de la feligresía católica en el año 2007 por Benedicto XVI, quien había dicho desde el año de 1984 que el limbo era solamente una hipótesis teológica y que lo mejor era no tenerlo en cuenta. Decisión justa y decisión necesaria, puesto que la doctrina del limbo estuvo siempre desprovista de todo apoyo bíblico, pero también porque la Biblia nunca ha enseñado que el bautismo de un infante sea requisito necesario para ir al cielo, y tampoco enseña que existe el limbo como un lugar de confinamiento para los niños carentes del bautismo. Más bien, lo que la Biblia enseña es que el Señor nuestro Dios le da un tratamiento especial a los niños, muy distinto al que les dio en el pasado el catolicismo romano, porque mientras que ellos los situaban a los niños sin bautismo en el limbo, allá junto a los bordes del infierno, el Señor los situó siempre en el reino de los cielos. La Biblia dice que Cristo dijo, Mateo 19:14, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ese es el tratamiento que Cristo le dio a los niños. No podríamos concluir el tema que venimos considerando sin mencionar que el catolicismo romano enseña también que hay quienes van al infierno. Y aquí, aunque pareciera que hay una coincidencia, hermanos, entre lo que el catolicismo cree y enseña respecto al infierno y lo que las Sagradas Escrituras revelan acerca del mismo, hay, sin embargo, marcadas diferencias entre lo que ellos piensan y proclaman y lo que la Biblia enseña sobre el tema del infierno. Por ejemplo, cuando en lo escrito por ellos aluden al infierno, señalan que el Gehenna, la palabra Gehenna es una palabra hebrea emitida por el Señor Jesucristo algunas veces en el Nuevo Testamento. Señalan que el Gehenna mencionado por el Señor es el mismo infierno, omitiendo, hermanos, tanto el significado del término como la razón por la que el Señor Jesucristo lo usó dicho término en su ministerio terrenal en este mundo. ¿Por qué lo afirmo? Porque ellos olvidan que el término Gehenna viene de la palabra griega Gena, con doble Gehenna, y del hebreo Gai Ben Hinnom, que literalmente significa valle de Hinnom,
y que en el contexto en el que la palabra Gehenna se usa en la Biblia es principalmente para hacer referencia al valle de los hijos de Hinnom, el cual es un valle situado al suroeste de las viejas murallas de Jerusalén, en el que originalmente, y según la Biblia menciona, los amonitas quemaban a sus niños en sacrificio a su dios Moloch. Y asimismo ignoran que el Gehenna era un lugar en el que en tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en este mundo se utilizaba como vertedero, y en el cual se quemaba la basura y los desechos de la ciudad, lo cual hacía que en dicho lugar el fuego ardiera permanentemente. Pero ellos pasan por alto también que dicho valle en el que había el fuego de manera constante debido a la basura y desperdicios que ahí se incineraban, fue tomado y usado por el Señor Jesucristo solo como ejemplo para ilustrar de alguna manera lo que pasaría con quienes se pasaban la vida pecando, haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. En otras palabras, lo que el Señor quiso hacer o decir con el uso del término griego Gehenna, no fue de ninguna manera que el Gehenna fuera el infierno mismo. Lo que el Señor Jesucristo hizo fue usar dicho término para ilustrar y dejar en claro que de la misma manera en que ardía de manera permanentemente el fuego sobre la basura y desechos en el Gehenna terrenal, ardería también el fuego de manera eterna y sin posibilidad de ser apagado en el infierno eterno sobre los que hacen de su vida en este mundo una vida de pecado. Eso fue lo que quiso el Señor decir. ¿Por qué creo que es así? Porque cuando vamos a la Biblia encontramos que las palabras que Cristo utiliza para hacer alusión al infierno no son no es la palabra Gehenna, sino las palabras horno de fuego, lago de fuego y azufre y fuego eterno. Pero ellos afirman no solo que el Gehenna es el infierno, ellos sostienen también que el Seol, que es el lugar para los muertos en el idioma hebreo, y el Hades, en el idioma griego, son también, dicen ellos, el mismo infierno, olvidando que cuando la Biblia habla de estos lugares, está haciendo alusión no al infierno eterno, sino en ambos casos, hermanos, a la morada o al lugar temporal a donde iban los muertos en el tiempo pasado, en el Antiguo Testamento, o a donde van los muertos en el tiempo presente, para esperar allí el día en que serán juzgados, sentenciados y arrojados al fuego que nunca se apaga. ¿Por qué lo afirmo? Porque cuando la Biblia habla del infierno, subraya que el mismo es un lugar de estancia eterna. O sea que quien entra al infierno o quien llegue a entrar al infierno, porque ahora el infierno está deshabitado, no hay habitantes ahí. Pero cuando alguien llegue a entrar por primera vez al infierno, entrará ahí y sabrá que no hay reversa, que ya no podrá salir de ahí. Cuando la Biblia habla del infierno, subraya que el mismo es un lugar de estancia eterna para cualquiera que ingresa allí. Pero cuando la Biblia habla del Seol y Hades, enfatiza de manera clara, hermano, la temporalidad de la estancia de quien entran allí, enfatizando que no estarán confinados ahí como lo estarán en el infierno de fuego, puesto que mientras su estancia en el Seol y en el Hades será temporal para quienes ingresan allí,
la estancia de quienes ingresan al infierno, hermanos, será eterna. Pero por otro lado, haciendo alusión al tema del infierno, la teología católica menciona que hay quienes van al infierno porque a la hora de morir se mantienen con pecados mortales, que hay quienes van al infierno por autoexclusión o por libre elección, y que tan pronto mueren y se van de esta vida, son, dicen ellos, inmediatamente ingresados al infierno. O sea, que lo que están diciendo es que el hombre elige o él decide ir al infierno, y que como él lo decide, inmediatamente después de que muere es ingresado al infierno. Literalmente lo que están diciendo es que en este momento todos los millones de personas que vivieron en el Antiguo Testamento y murieron, y los que han muerto en el Nuevo en este tiempo, todos ellos, dicen ellos, si murieron en pecados mortales, están todos ellos en el infierno. Ellos están diciendo que en este momento el infierno está habitado, y eso no se puede sostener con la palabra, y les voy a decir por qué. Alabado sea el Señor, hermano. Y le vuelvo a insistir en lo que venía diciendo para que usted me entienda. Dice, ellos haciendo alusión al tema del infierno, mencionan que hay quienes van al infierno porque a la hora de morir se mantienen con pecados mortales, que hay quienes van al infierno por autoexclusión, o sea, porque ellos se excluyen personalmente, o por libre elección, y que tan pronto, dicen ellos, mueren, se van de esta vida, son inmediatamente ingresados al infierno. Cosa, hermanos, que nos mueve a preguntar, ¿será que solamente ingresan al infierno quienes al morir se van llevando consigo sus pecados mortales, como ellos lo asemejan? ¿Será verdad que haya, como ellos lo sostienen, quienes por autoexclusión o por libre elección quieran evitarse las bendiciones del cielo para ir al infierno en pleno uso de sus conciencias? ¿Será que tan pronto mueren quienes se mantienen ofendiendo a Dios con pecados de muerte, sean ingresados de manera inmediata al infierno como ellos lo aseveran? Lo pregunto porque cuando ventilamos las afirmaciones que ellos hacen a la luz de la palabra de Dios, lo que la Biblia dice es que al infierno no van únicamente los que cometen solo pecados mortales como ellos lo aseveran. Al infierno van los que cometen toda clase de pecados, hermanos, sean pequeños o sean grandes. Lo pregunto porque aunque ellos lo deduzcan así, hasta ahora, hermanos, no conozco a un pecador, por más empedernido que sea, que desee autoexcluirse de las bendiciones de Dios, porque esté más interesado en el infierno que en las bendiciones que Dios ofrece en el cielo. Pero tampoco conozco algún pecador incorregible, cruel y despiadado, que conscientemente desee ser ingresado al infierno porque eso sea lo que quiera, aun cuando se haya pasado toda su vida ofendiendo a Dios. Podemos estar de acuerdo que el más terrible pecador desearía evitar el infierno, como pasó con el malhechor allá en la cruz, cuando se le acababa el tiempo de su vida y en la cruz junto al Señor. Lo pregunto porque a la luz de la palabra de Dios, los que terminan la vida que Dios les ha dado cometiendo pecados de la naturaleza que sean, son ingresados inmediatamente, no son ingresados inmediatamente al infierno como ellos lo afirman. ¿Y por qué lo asevero? Porque ni aún la justicia, aquí ponga atención, porque ni aún la justicia humana imperfecta toleraría lo que ellos afirman.
mucho menos la justicia perfecta del Dios Altísimo. Ni aun los demonios con toda su maldad serían ingresados al infierno que Dios les ha preparado, como a ellos lo afirman. Y le voy a decir por qué. Si fuera así como ellos lo afirman, estaríamos hablando de un infierno que en este momento, como ya señalaba, estaría habitado por millones de demonios y millones de hombres que durante los siglos pasados han pecado ofendiendo a Dios, cometiendo toda clase de impurezas y pecados. Pero eso no es así. ¿Por qué digo que no es así? Porque a la luz de la palabra de Dios y de la justicia de Dios, ningún demonio y por supuesto ningún hombre puede ser ingresado al infierno sin ser previamente juzgado. Y ningún hombre puede ir a la condenación eterna del infierno sin que haya sido sentenciado. Ningún hombre puede ser arrojado al fuego que nunca se apagará sin que previamente Dios haya movido su poder y los medios que Él tiene a su disposición para arrojar a las llamas del infierno eterno a quienes han pecado, a quienes le han faltado, a quienes pensaban que podían burlarse de Él, a quienes pensaban que podían vivir la vida a su manera, en una completa indiferencia de las cosas celestiales y de la persona del Dios de todo poder. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y dice asimismo que todos los que bajo la ley divina pecaron, por la ley serán juzgados, pero también que todos los que hayan pecado faltándole a Dios serán sentenciados y arrojados al lago de fuego, y que una vez que los que pecan deliberadamente hayan sido ingresados al infierno de fuego, no habrá, hermanos queridos, ya más solución para sus vidas. Ahora vemos muchos que pensamos que burlamos a Dios y que burlamos a Dios. ¿Sí? Tengamos cuidado con ello, porque Dios, hermanos queridos, no lleva prisa. Tarde o temprano nos tendrá en sus manos, y les aseguro que nos faltarán palabras para explicar por qué pensábamos que podíamos burlarnos de Él, hermano. Entonces, seamos cautos, seamos sensatos siempre, no seamos deliberados. ¿Sí? Los que pecan deliberadamente, una vez que hayan sido ingresados al infierno de fuego, ya no hallarán la solución para sus vidas que en este tiempo el Señor, hermanos, les está concediendo. En cuanto a nosotros, demos gracias a Dios porque nosotros, los que hemos tenido el privilegio de conocer por la gracia de Dios la palabra de verdad, no tenemos, hermanos, edificada nuestra vida espiritual sobre conceptos surgidos de la sabiduría humana. Demos gracias a Dios porque escrituralmente hablando, la vida espiritual de todos nosotros está edificada sobre la roca. Bendigamos el nombre del Dios vasto en sabiduría, quien en su misericordia puso en Jesucristo, o a través de Jesucristo, un fundamento fuerte y sólido a nuestras vidas. Bendigamos su nombre en este día, porque la fe de nosotros, la iglesia, está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, el fundamento que sostiene, el fundamento que da esperanza, el fundamento que nos hace ir por la vida seguros, el fundamento que nos asegura que cuando ya no estemos aquí en este mundo, que cuando nos hayamos ido, no estaremos ni en el purgatorio, ni en el limbo, ni en el infierno. Estaremos gozándonos en el cielo,
estaremos en la presencia de Dios, gozando, amados hermanos, de las bendiciones escriturales que el Señor ha prometido y tiene preparada para todos nosotros. Bendito sea su nombre. La Biblia dice: santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, hermano. Si usted es salvo, si usted pertenece al Señor, hermano, usted puede levantarse y darle gloria al Señor en este día para bendición de su nombre. Si usted es salvo, usted puede levantarse para glorificar a la Divina Trinidad, para dar gloria al Padre, para dar gloria al Hijo, para dar gloria al Espíritu Santo. Si usted es salvo, usted debe esperar estar un día en la patria celestial, gozando las bendiciones del que prometió venir pronto por usted, por mí y por todos los que esperan en su misericordia, para la gloria de su santo nombre. ¡Aleluya! 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 Bendito sea el Señor. Cantemos al Señor. Saque su voz, su fuerza, y bendiga el nombre del Señor. Presta
quiero siempre estar cerca de Jesús. Vamos a alabar el nombre de Dios. Vamos a dar gloria al Padre, hermanos. Vamos a dar gloria al Hijo. Vamos a dar gloria al Espíritu Santo. Vamos a dar gloria al que viene pronto con nosotros. Levante sus manos. Vamos a dar gracias a Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está reposando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gracias por su tiempo y gracias por su paciencia, hermanos.